Hola, ¿qué tal? Soy Norma Magaña y es un gusto enorme poder compartir con ustedes. Hola, mi nombre es Alma Ríos y es un placer volver a compartir con ustedes en este espacio llamado Tertulias Filosóficas. Qué increíble el tema, ¿no? El nombre a mí me encantó. Y a propósito de la filosofía y de los tiempos que vivimos hoy en día, Almita, ¿qué te parece si hablamos de un tema que nos concierne a todos? Si yo te digo, ¿a qué te suena política? ¿Tú qué me dirías? Bueno, pues es un tema bastante interesante porque justo la política, cuando se oye hablar de eso, suena como tal vez corrupción, suena como a un trabajo deshonesto, suena a algo, a burla, ¿no? Algo no serio. Desafortunadamente la política, y por lo menos aquí en nuestro país, ha resultado ser un tanto mal vista, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que definitivamente no hay un buen concepto de ello. Sin embargo, Normita, ya que hablas de este tema, la filosofía, ¿cómo ve la política? Fíjate que es muy interesante porque para los filósofos la parte política es una parte sin duda fundamental para el ser humano. Y te lo digo porque si bien la filosofía surge en la antigua Grecia, lo más importante era no solo cómo el hombre se podía gobernar a sí mismo, sino también cómo podían gobernarse los hombres a sí mismos dentro de un estado, dentro de una polis, dentro de una ciudad, dentro de un territorio. Y por tanto, la política surge como esta posibilidad de poner en armonía a todos los seres humanos. Desafortunadamente, como todas las cosas que suceden en la Tierra, tienen un proceso de degradación, diríamos nosotros. Y en efecto, hoy en día es un tema que todos rehusamos, no queremos hablar, no queremos entender, dado la connotación tan peyorativa que ha llegado a tener. Pero yo te puedo decir que es una parte fundamental del ser humano, porque Aristóteles diría, el hombre es un animal político. Okay. Y no entendía él que el ser humano se pudiera desarrollar fuera de un ámbito social, ¿no? Es como pensar que tú pudieras solamente dedicarte a estar metido en la montaña y que ahí te desarrollarías como un verdadero y un pleno ser humano. La verdad es que no hay forma, porque aunque pudiera darse el caso de que pudieras meditar mucho y estar introspectando en ti, es justamente en la relación con otros seres humanos donde realmente el ser se puede desarrollar. Lo decíamos una tarde, ¿te acuerdas? Charlando. Sí, claro. Yo les decía en tono de broma, si quieres ser feliz, quédate solo. Así es. Si quieres crecer, pues relaciónate, ¿no? Todo lo que implica la relación. Y sobre todo en un ámbito como el urbano, como la polis, como esta forma de organizarnos, sin duda alguna la manera de cómo organizar el poder, la orientación, la relación del Estado con los ciudadanos es de vital importancia. ¿Sabes tú de dónde proviene la palabra política? Bueno, viene justamente de polis, que tenía que ver con la ciudad, ¿no? Es el arte y la ciencia de cómo gobernar a los ciudadanos. A propósito de esto, también era importante en la antigua Grecia, por ejemplo, que los ciudadanos eran personas sumamente cultas e informadas. No solo manejaban cierto grado de información, sino que además tenían cierto grado de cultura. Por eso de alguna manera te diferenciabas de los esclavos, que ellos no tenían ningún tipo de información. Entonces tú formabas parte del Estado, tu voz contaba, tu voz podía ser considerada en el Senado, pero para poder participar buscando el bien común, tú tenías que tener un grado de cultura y de información. Que es algo que yo creo que hoy en día también pues distamos mucho de tenerlo. Claro. Parte de nuestros problemas y del hecho de no enfrentarnos a esta cuestión fundamental para el ser humano es que desconocemos muchas cosas. No entendemos realmente qué es la política, no nos gusta porque los efectos que vemos de manera externa nos generan cierto enojo, cierto repudio. Y sin embargo, todos somos parte de esta polis. Por tanto, todos tenemos la obligación y el derecho de participar en lo que sucede aquí, en nuestro ámbito de organización, en nuestro territorio, en nuestro país.
De tal suerte que ahí, perdón, todos tendríamos que tener este grado de responsabilidad. Bien se dice que tenemos el gobierno que nos merecemos. Y esto nos llevaría a tener una gran introspección con nosotros mismos de qué estamos haciendo y qué estamos dejando de hacer para poder ser buenos ciudadanos. Sí, justamente esto se me viene a la mente. Entonces, nadie somos ajenos a esta política. Por supuesto. Sin embargo, como hemos visto que se maneja, pues obviamente no quieres tener nada que ver. Y estamos en un punto, me parece muy importante a nivel nacional en el país de México, por esto que viene, ¿no? De las elecciones. Entonces, obviamente la parte política está muy presente y la política preocupa mucho. Pero sí, por supuesto que todo el concepto que hoy vemos es totalmente diferente a lo que realmente era su finalidad, ¿no? Que es servir a la ciudadanía, servir al pueblo. Por eso había hombres sabios que dirigían y comandaban, pero ahora no. Ahora vemos que es por dedazo, qué es lo más conveniente para ciertos intereses de ciertas personas. Entonces, obviamente, sí creo que nadie tiene fe en la política. Hoy por hoy, como ciudadanos, no tenemos fe. Y estamos como muy apáticos. Así es. En ese sentido de a mí no me importa. A mí no me importa quién llegue. Quien llegue va a ser, quien gobierne va a hacer lo mismo. Entonces hay una apatía que efectivamente, como tú bien lo dices, todos formamos parte de esta política, sin embargo también nos hacemos ajenos, porque no sabemos que formamos parte de... Así es. ¿no? Claro. Pero es complicado llevarlo ahorita porque, o sea, al final tú ves que tu voz no cuenta. En realidad cuentan todos. Lo que pasa es que dejamos la tarea a unos cuantos. Y son esos cuantos finalmente los que deciden el destino de toda la población, ¿no? Pero ¿tú crees que en realidad se cuente la voz de todos, Normita? O sea, ¿sí? Mira, es un problema. Yo te diría, creemos en muchos sentidos que la democracia es el mejor modelo de gobierno que pudiéramos tener. Desde ahí estamos como entrando a debates importantes. Si entráramos a ese tipo de charlas, yo te diría también que, por ejemplo, Platón criticaba mucho la democracia y decía él, ponía un ejemplo muy interesante, yo te lo voy a compartir, porque él decía, bueno, mira, la democracia es como pensar que tú vas a elegir entre dos alternativas, pensando que tienes a un médico, que es una persona preparada, culta, y que tienes a un vendedor de dulces. El médico te va a limitar muchas cosas, te va a decir no comas esto, no coma esto, duermas esta hora, haga ejercicio, tenga una vida sana, y no te va a gustar mucho lo que él te diga, porque tiene que ver con tu bien mayor, con tu bien superior, con estar sano. ¿Qué te va a decir el hombre que vende dulces? Cómete todos los que quieras, sé feliz, disfrútalo, ten el gozo en este momento instantáneo. Y si tú te pones a analizar, ¿a quién harías caso? Como un ciudadano culto, entenderías que hay una razón superior por la cual el médico te está limitando ciertas cosas, te está diciendo ciertas cosas. Pero en la mayoría de las ocasiones la población te dice, te vas por la emoción. Y entonces dices, yo quiero comer dulces. Y entonces, ¿por quién votarías? Sí, por el que te haga feliz y tal vez comiendo dulces nos hacemos felices. Y esto que Platón tanto criticaba de la democracia, él decía hay un fallo, porque no todos los ciudadanos son informados. Y entonces la falta de información los lleva a tomar decisiones que no son tan racionales, ¿no? Y que obviamente son decisiones emocionales. Y entonces estamos en esa misma situación hoy en día. Si tú hablas del entorno económico que sucede en el país, tú estás eligiendo desde el hígado, desde la emoción. Vas a votar por uno o por otro, pero no en función de las propuestas que tú dijeras, ¿no? Bueno, tengo un conocimiento básico de economía, de finanzas, de política, sé que esta decisión que él está tomando va a tener una repercusión tal. En realidad no lo tenemos, ni nos preocupamos por saber las propuestas, ni lo que están ofreciendo, ni el efecto que pudieran tener esas propuestas, ¿no? Y lo peor aún, estás eligiendo desde la emoción. Y ese es el problema. Que cuando elegimos de la emoción, pues sabemos que finalmente vamos a encontrar algo que no nos va a gustar, ¿no? Y además, si dejamos que sea poca gente la que decida esa emoción,
pues tenemos todavía más segmentación en nuestras decisiones. Entonces, el hecho de no participar, lo que tú decías, yo te decía, pues sí, estamos dejando en manos de aquellos pocos que vayan a votar un poco el destino de todo lo que es el país. Uh-huh. Si cuentan o no, ya sería también tema de otro debate. Confiamos en las instituciones y, sin embargo, las instituciones también han demostrado que tienen fallos. Entonces, es una cuestión muy sensible. Pero, si partimos entonces de que todo está mal, diríamos, pues todo está mal, no participamos. Y la idea es justo romper ese mito. Y entonces nuevamente haríamos acopio de lo que dirían los filósofos de la antigüedad y qué dirían los estoicos ante esta disyuntiva, ¿no? De decir, todo está mal, no me ofrece nadie ninguna alternativa buena, todos son corruptos, todos son nefastos, pero yo te diría, los estoicos te dirían que tú hagas lo que te corresponde y lo que no te corresponda, no te preocupes por ello. Y yo te daría mucha paz. Y entre lo que te corresponde sería... Pues sí, es lo último que nos queda. Exacto, pero dentro de lo que nos queda, te diría, hay mucho por hacer. Tienes que investigar la trayectoria de cada aspirante, de cada candidato, y luego no solo la trayectoria, sino también ver un poco la manera en que han gobernado. Y los que no han gobernado también te hablan de esa falta de pericia, porque no es lo mismo ser un legislador o ser un senador a gobernar realmente. No, y no es lo mismo gobernar una pequeña localidad que gobernar una federación. Es que ahí creo que está justamente el meollo del asunto, ¿no? En esto de que vivimos preocupados por la economía, que si el dólar, que si tengo para comer, que si el trabajo, verdaderamente muy pocas personas se dan a la tarea de hacer esta investigación, ¿no? ¿Cómo gobernó fulano? ¿Cómo gobernó sutano? Entonces, todo es tan de flojera, o sea, dices, pues mejor me ocupo en a ver qué voy a comer, sí. y me dejo, y es que también, ¿sabes? Con toda esta parte de información tan abierta que hay cosas muy confusas. Por supuesto. Digo, a mí me ha tocado, yo no me meto mucho en lo que ha sido esta parte de política, no me meto mucho porque todo es tan confuso, porque te dicen una cosa, te dicen otra, ya un medio te dijo que está bien, otro medio ya te dijo está mal, y el otro te dijo no, pues más o menos. Entonces todo es una confusión que de verdad, o sea, yo me he puesto a pensar y digo, ok, si yo quiero investigar la trayectoria de un político, o sea, no sé por dónde empezar. Es complicado, claro. ¿Sabes? ¿No? Puedes empezar por el internet, pero no que sea tu única fuente. Claro, porque yo si abro internet y pregunto, ¿cuál es la trayectoria de fulano? Pues a lo mejor me salga una cosa que no sé si sea la verdad. Así es. O me metí a una página que le echa tierra. O sea, todo es tan confuso. Y también hay responsabilidad, Almita, en que tú creas y difundas información que no sea correcta. Totalmente. ¿No? Y es que eso lo hemos perdido. Así es. O sea, eso ya todo esto se ha convertido en un chisme. Sí. ¿Sabes? O sea, también ahí se pierde un lleva y trae. Claro. Así. Y que si ya, porque incluso los mismos medios de comunicación, que es más fácil prender la tele y accesas a un noticiero, hasta ellos mismos ya se hace un chisme enorme. O sea, dime qué programa, hablando en televisión abierta, qué programa es serio, para que yo diga, sí creo, muy bien. Bueno, ¿no? Yo ahí creo que acabas de tocar un tema maravilloso. A mucha gente le resultará familiar el tema del mito de la caverna. A los que hemos estado como en este mundo ya nos resulta muy familiar. Y entonces es muy importante no olvidar que los medios de comunicación forman parte del Estado actual. Y que parte de su misión pues es informar o desinformar lo que el Estado quiere que tú creas y entiendas. A la conveniencia de los intereses de cada quien. Digamos que, ¿no?, de la línea que marca el Estado. Últimamente parece que empieza a haber cierta ruptura, aunque normalmente el Estado ha marcado los lineamientos que deben de tener los canales informativos, y por eso también ahora que se ha abierto la información, te puedes perder entre tantas cosas, ¿no? El problema es que nos vamos como
ciudadanos, como esta etapa tan de querer tener todo rápido y ya, Así es. pues te vas por lo más fácil, como los jóvenes, ¿no? Que es que abres el internet y lo primero que lees es lo que tú crees y a partir de ahí formas tu criterio. No está mal y sin embargo hemos perdido la costumbre, por ejemplo, de leer periódicos. A mucho, o sea, cuando vas y compras un periódico y te sientas, no porque sea también la verdad exacta, pero es una fuente, digamos, más confiable porque el periodismo implica investigación también. Sí, y hay que ver qué periódico compras, porque no es lo mismo que compres uno de 4 pesos a que compres uno de 15. Pero si hablamos de los medios de comunicación en general, sabemos entonces que forman parte de los amos de la caverna. Y que normalmente en este mundo estamos viendo sombras. Incluso lo que vemos que está sucediendo en la escena política son sombras, que no tienen que ver en realidad con lo que buscamos con la política, que es dirigir el destino de la población en determinados territorios, bajo un gobierno, bajo determinadas leyes. Para el bien de todos. Para el bien común. Claro. Es tan utópico y tan idealista hablar del bien común que muchos dicen, qué flojera. Sin embargo, para los que somos idealistas, el bien común representa nuestro gran ideal. Y en ese sentido no nos quedamos solamente con con el buen deseo, ¿no? Tienes un ideal enorme por el que trabajar y trabajas y activas esa energía cada día por llegar a ese ideal. ¿Cómo empiezas? Contigo mismo. Es tu responsabilidad de saber que lo que tú decidas hacer impacta y lo que no decidas hacer también tiene un impacto. Por eso hablaba de por lo menos saber que tu decisión de participar o no tiene un costo económico y político finalmente. Y de lo que se trata esto es de hacer ver la importancia de la participación, por lo menos de la mayor cantidad de población. Porque si nos equivocamos en la decisión o elegimos desde la emoción, por lo menos que sea lo que la mayoría quiso, no lo que te impongan de fuera, ¿no? Y en ese sentido, por lo menos levantarte el día que tengas que levantarte y emitir un voto es el derecho y obligación mínimo que tienes como ciudadano, ¿no? Además de pagar impuestos, cumplir las reglas, ser como un ciudadano de verdad con derechos y obligaciones que te permita ejercer libremente tu participación en la ciudad, ¿no? ¿Es complicado? Sí, es complicado y yo creo que en medio de todo esto de tanta revoltura entre la política, entre qué sí es una información verídica, qué no lo es, a mí me parece que hay que echar mano de una cosa muy importante en el ser humano, que se llama la intuición. Por supuesto. ¿No? Y es algo que no desarrollamos, no sabemos cómo se come y que la intuición es algo que solamente está hecho para los que se visten de blanco y meditan. Así es. ¿No? ¿Y por qué? Porque justo en estos tiempos tan álgidos y de tanta información que tú con un solo clic te abre un abanico de cosas, pero lo importante, me parece, y me salta ahora es, ¿qué onda con la intuición? Yo creo que sí es un radar importante en medio de este mar de dudas y de cuestionamientos que van sucediendo. Por supuesto que como filósofos, como personas un poquito más conscientes, buscas guiarte por varios elementos. ¿Por qué un filósofo, por qué se deja guiar? Por la razón. La razón implica conocimiento. Uh-huh. Para que tú puedas tomar una decisión tienes que haber analizado y contrastado varias cosas, ¿no? Tienes que tener, como un filósofo se preocupa por todo el desarrollo del ser, pues obviamente un filósofo sabe un poquito de todo, porque sabe que todo tiene que ver con el ser, con el desarrollo del ser, y que en el entorno donde se desarrolla, pues tienes que llevar a cabo determinadas leyes, cumplirlas, ser un buen ciudadano, y en ese sentido, pues tú tratas de ser un buen ciudadano. Entonces, básicamente lo que los filósofos hacemos es que tú te guías por la razón. Por eso te decía, tratar de que el vehículo más elevado que tenemos sea el que te dé la luz es una pauta. Ahora, tú me estás hablando de un nivel superior, ¿sí me entiendes? Uh-huh. La intuición no pertenece a la personalidad humana, tiene que ver con un grado superior.
Y ahí tendría que ser, entonces, háganle caso a esa vocecita que de pronto escuchan, que no tiene que ver ni siquiera con la razón, porque te puede decir la razón que una determinada trayectoria puede ser mejor que otra porque o sea, la es lo razón que necesita el país. salta a partir de que yo leo algo. Así es. Y entonces ahí es donde yo escojo. Tú empiezas a formar un criterio Ajá. en función de lo que lees. Por eso es que nosotros decimos, hay que cuidar mucho lo que lees, lo que ves y lo que escuchas, porque todo te está nutriendo. Y tú formas un criterio a partir de eso. Entonces, si tú nada más ves, escuchas y te informas por los canales de comunicación habituales del Estado o televisión abierta, sabemos que va a haber un sesgo, porque va a ser tu única fuente de referencia, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es que buscamos distintas fuentes de referencia y además tú solo te pones a razonar, te pones a pensar. Si una decisión que ponen los candidatos en la mesa realmente tiene un efecto positivo o negativo en el largo plazo. Hablemos de economía un poquito. Si hablamos de economía, la gente dirá, ¿cómo estamos hoy en día en comparación a hace 10 años? ¿Mejor o peor? Tú puedes no saber nada, pero todos vivimos la economía. Entonces, si yo te pregunto, hoy en día, ¿está mejor o peor tu economía que hace 10 años? Tú me puedes decir, estoy mejor, porque por lo menos tengo una casa, tengo mi coche, tengo... y entonces esos son elementos que te dejan ver, ok, entonces algo ha pasado en el país que la economía ha ido mejor, aunque aparentemente todo está mal, ¿sí? ¿Sí me entiendes? Entonces, no es que necesites saber tanto, pero sí tienes que ser observador de la realidad actual. Y la verdad es que muchos entendemos que hace 50 años la economía era más difícil que la que hay ahora. Seguramente por las políticas de producción, de apertura, porque se están abriendo tratados de libre comercio. Ese tipo de cosas que creemos que no nos afectan, nos afectan. Todo lo que ocurre tiene incidencia en la población. Entonces, entender que, ok, algo se ha hecho que me ha llevado a este estado de estar mejor, también te da un parámetro de que hay muchas cosas por hacer, pero que hay cosas por las que puedes seguir trabajando, ¿no? Y en ese sentido... pues tú también te puedes no dejar a desalentar porque todo está mal, todo va pésimo. Como todo tienes que hacer un balance. Y el balance implica ver que hay cosas buenas y cosas que no han sido tan favorables para la mayoría de la población. Ahora, si hablamos de nuestro caso en particular, también tenemos que ver idiosincrasia del mexicano. Nuestro territorio, nuestras costumbres, nuestra manera de ver la vida es muy distinta a lo que ocurre en otros países, ¿no? Y también eso tiene que ver con la forma de ser del mexicano. Somos, decían, ¿no? Tienes el gobierno, pues como que te mereces. Y efectivamente, si vemos lo que pasa en el país del norte, pues aunque no nos guste, todos se unen en función del presidente, del que manda, del que dirige. Te guste o no, es el que lleva las riendas. Y entonces todos se unen alrededor de él. Aquí no. Aquí solemos mucho aplicar este asunto de divide y vencerás. Claro. Y es una de las debilidades que tenemos como población. De ahí que esta intención tenga que ver con decir, en verdad, tú eres una nota, así como en el universo, también en tu territorio. Y si no ejerces tu derecho, pues los demás van a decidir por ti. ¿No? Aunque sea desde la emoción, elige. Porque eso, si somos muchos eligiendo desde la emoción, por lo menos nos van a decir, ok, salió algo, te guste o no, pero hay que apoyarlo. Pero si lo dejas a las minorías que elijan, ni siquiera vas a estar conforme. Y entonces vas a creerte con el derecho de salir a protestar por algo que tú no ejerciste. Claro. Esto es asunto de la responsabilidad, ¿no? Entonces, lo ideal sería poder entender que una decisión entonces va a tener un efecto en el largo plazo. Y esa es otra cosa que yo invitaría a pensar. Estamos muy acostumbrados a ver los efectos en el corto plazo, ¿no? Por ejemplo, que vas a reducir el presupuesto público en un determinado ámbito para ahorrar tantos millones de pesos. Sí, pero ese ahorro, ¿en dónde lo vas a ver reflejado? ¿En realidad va a apoyarte? ¿En realidad va a ser un parteaguas en las decisiones que tomes a partir de ese ahorro? ¿O qué va a pasar? No, nuestro problema es que vemos siempre
nuestros problemas al corto plazo y no tenemos una visión de país que queremos. Muchos de los países que yo recuerdo que estaban como México hace 40 años ya no están igual porque tenían una visión, sabían a dónde querían llegar. Se habla del caso de Corea, por ejemplo, que tenía el mismo sistema educativo que en México, que los alumnos no aprendían, que no eran competitivos. Ok, pero entonces hace 40 años se empezó con una política de educación que tenía un fin, ubicarte dentro de los mejores sistemas educativos del mundo. Y todas las acciones iban encaminadas a ello. En nuestro caso, tenemos la intención, pero no estamos estructurados en función a. Y nuevamente, pensamos que solamente tiene que ver con un pequeño sector. Estamos dejando de ver la foto entera. Y nos vamos en que quiero cosas en el corto plazo. Entonces, la felicidad en el corto plazo no te garantiza tampoco beneficio futuro. Pues no. Para todos. No, y al final de que lo estamos dejando, o sea, definitivamente siempre lo hemos dejado a los políticos, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque confías en ellos, o sea, al final confías en ellos y que ellos van a hacer el mejor trabajo. Y nosotros pues decíamos, pues yo solamente soy aquí la ovejita, ¿no? Que pues a ver a qué hora papá le da de comer. Y pues no, tampoco, ¿no? Y es muy interesante todo esto de política, o sea, es muy interesante saber que a través de la razón uno puede decidir, ¿no? Sí. Pero también me parece que necesitamos ir también, lo que decíamos, más allá de, ¿no? Tú hablaste de algo hermoso, Almita, porque tú nos hablas de un nivel básico de personalidad humana. Pero tú nos decías, ¿y dónde queda la intuición? Por supuesto que cuando has trabajado un poco más en este camino de conciencia, sabes que la intuición que está en un grado superior a la razón puede darte una guía, ¿no? Definitivamente. Así que yo no descartaría Yo creo que hay que mezclar, o sea, es que creo que lo que necesitamos el ser humano, y bien lo dicen muchas filosofías, es equilibrar, ¿no? Armonizar todo lo que todo. Eres. Así es. Y tal cual como tú lo mencionas, así como estamos separados, ¿no? A nivel política, ciudadano y demás, pues también así estamos separados en otras cuestiones. Y no es que yo quiera meter la parte espiritual, pero forma parte del ser humano. Somos ¿no? todo, Almita. Entonces, cuando solamente estamos en un solo lado de la razón, pero dejamos de ver la otra parte de la intuición, hay un desequilibrio, ¿no? Por supuesto, se dispersa. Totalmente. O viceversa, claro. ¿no? Entonces, o viceversa, estamos tan metidos en la espiritualidad, en la intuición, y entonces yo me dejo guiar por lo que el aire me diga. O solo piensas en estas cosas que tienen que ver con el espíritu y no bajas a la realidad que es Así la materia. Y eso pasa con muchos ahora. Sí. O sea, date cuenta que muchos que están sumergidos en esta espiritualidad se hacen ajenos. Sí. Y siento que a lo mejor se hacen ajenos por... no, pues yo no fui. O sea, si escogemos mal, pues ¿qué creen que yo no fui? ¿No? Exacto. No lo sé, pero sí dices, yo no me mezclo con esas cosas mundanas. Sí. Y no, yo creo que tal cual tú lo dices, antes que seamos espirituales, también somos seres humanos y vivimos aquí y vivimos bajo un régimen político, ciudadano y ley y demás, ¿no? Pues hay que hacerlo. O sea, sí nos corresponde a todos. Sí. O sea, lo que voy es que así como trabajamos con esta parte de la razón, también se trabaje con la parte de la intuición. Y así como tú trabajas con la parte de la intuición, trabajes con la parte de la razón. No puedes dejarlo desaparado. Mira, la idea, estás hablando de un ser humano integral. Y cuando tú lo ves desde esa perspectiva... ¿Cómo sería una política con un ser humano así integral? Tú lo dijiste muy bien. Partiendo de un sabio, de una persona que ha logrado, primero, armonizarse a sí mismo, y a partir de haberse logrado armonizar y dominar, para no caer solamente en las pasiones, entonces sí,
a partir de un elemento superior que puede ser el Buddhi, el Atma, el Manas elevado, que busca los grandes ideales, entonces sí, poder buscar el bien común para todos. Así es. ¿Sabes? Entonces ahí muchos de los grandes filósofos nos dicen que es hasta que has logrado dominarte, conocerte, dominarte y trascender la parte del desarrollo humano básico, que es más o menos alrededor de los 50 años, tú ya puedes ser un hombre capaz de dominar el destino de los demás, no antes. Porque antes también estás desarrollando cuerpos inferiores en el ser, donde te prevae por la emoción o la mente buscando un bien individual, o el poder, o el ansia de ser reconocido, o algo más banal, ¿no? Hablando de eso, por ejemplo, podríamos ver también edades del alma, ¿no? Claro. Las edades del alma tienen que ver con la experiencia que tú vas adquiriendo. Entonces no es lo mismo pensar que te va a gobernar alguien que su alma ya ha vivido muchas cosas que un alma joven que solo busca reconocimiento, éxito, poder, dinero, control. Y entonces esas decisiones pues van solo en ese sentido, que es mucho de lo que... Yo creo que la personalidad que tenemos de muchos de nuestros políticos hablan de que son almas jóvenes, ¿sabes? Es lo que te iba a decir. Almas jóvenes. O sea, con lo que tú me dices, o sea, estamos hablando de chiquillos. O sea, un chiquillo gobierna otro chiquillo. Exacto, exacto. ¿No? Como que, y te lo voy a decir, hablando un poco más en términos filosóficos, por ejemplo, sí es cierto. Pareciera que las sociedades latinas en general somos como jóvenes. Como estos niños que estamos dejándonos llevar por la emoción, la pasión, el poder, el reconocimiento. Y las almas maduras, viejas, están en Europa, en el viejo continente. Ellos que ya han pasado por varias cosas y que luego reproducimos esos esquemas, ¿no? De libertad, de independencia y demás. Es cierto también que la experiencia que toca vivir de este lado del planeta tiene que ver mucho con el tipo de almas que estamos desarrollándonos aquí. Entonces, invitarlos a que tengan un conocimiento superior y demás, quizás todavía nos falta un poco, estamos aprendiendo, Vamos no todo es catastrófico, sí, no, porque finalmente tenemos elementos de medición, ¿no? Como estamos ahora, como estuvimos antes. Pero sí es saber que necesitamos hacer eco. Y que no somos ajenos. Superiores. A mí me queda muy claro que no somos ajenos. No podemos dejar la responsabilidad en los de allá y entonces como pues yo acá estoy ocupado con mi Om Mani Padme Hum, yo acá le rezo para que nos gobiernen mejor. Sí. No, también se trata de hacer, y también los que están envueltos en esta política, y sí, vamos, y las encuestas, también que se conecten con esta parte sutil. Sería muy interesante, y yo creo que nos toca esa parte de poder integrar, porque efectivamente no somos ajenos a nuestra política, y efectivamente tenemos el país y los gobernantes que tenemos porque es nuestro reflejo, y si no nos gusta, comencemos a hacer algo desde nosotros. Lo primero que tenemos que hacer, como bien dices, entonces yo siempre digo, hay que tener un gran ideal, y hay que tener esa capacidad de crear con la mente lo que queremos, el país que queremos, el proyecto de nación que queremos, y a partir de ahí bajar esa idea y empezar a trabajar, hacer cosas, ¿no? Así y así, en tu ámbito de actuación, tú, sabiendo eso, haz lo mejor que puedas cada día. Totalmente. Cumple las reglas, que para eso están puestas. Paga tus impuestos, no robes al otro. Cosas pequeñas. Es lo que te corresponde. Respeta el alto, ¿no? No te pases el alto, pues si en el metrobús el área es de hombres, pues respeta el área de hombres. Claro. Es decir, no necesitas hacer cosas tan elevadas para llegar a la iluminación, vas avanzando paso a pasito. Totalmente. Con cumplir las cosas, las reglas cotidianas, con eso vamos avanzando. Yo, en uno de mis, de tantos grupos que tengo en mi WhatsApp, por ahí llegó un mensaje bastante X, ¿no? Y entonces yo les comentaba, necesitamos comenzar a ser más observadores, y desde un simple mensaje que envías por el chat, ser observador y ser consciente de que si ese mensaje que tú vas a mandar va a tener relevancia en alguien.
Si a ti te lo mandaran, ¿tú qué harías con eso? Entonces, comencemos a ser conscientes desde aquí. Claro. Porque si desde aquí, desde algo tan banal, tan X, comienzas a ser observador, bueno, vas a ser observador a lo máximo. Pero si desde algo pequeño te da hueva y dices, ay, sí, para el cotorreo, para el desmadre, pero no. ¿Suma? Ajá, exacto. Suma lo que mandas, entonces, y esos, los pequeños, grandes cambios. Yo creo que esa es nuestra participación. Y dejar y dejar de culpar a que Dios tal vez nos echó, o sigue la maldición de la Malinche, o de que somos unos mexicanos flojos, y pues somos lo que somos porque eso es lo que creamos. Así. Pero sí, efectivamente es visualízalo, siéntelo y actuar desde eso. Y cumple con lo que tengas que cumplir. Pequeños actos nos van a llevar paso a paso a lograr nuestro gran objetivo. Totalmente. ¿No? Qué gusto charlar contigo, sí, Almita. Como Normita. siempre, de verdad, es una alegría enorme para el alma volver a coincidir. Así qué que padre. Agradezco como siempre tu presencia. Igualmente, Normita, muchas gracias. Y gracias también a ustedes por escuchar estas tertulias filosóficas que, bueno, pues llévensela y compártanlos con muchos. Muchas gracias. Nos vemos a la próxima. Adiós. Adiós.